Muy buenas noches, bienvenidos al séptimo programa de Cuarentena Política. Este programa dedicado a la coyuntura política nacional, en la cual hemos tenido la dicha de este programa denominarlo 2020 a través del espejo, un análisis de los primeros 6 meses de este año. Es decir, en este programa vamos a analizar 5 noticias que han sido las más influyentes, las que más se han hablado en estos 6 meses del 2020. Todo esto dentro de lo que es la política boliviana. Para esto, estamos con nuestra invitada Tiquita Huara, quien es activista, y Mauricio Zárate, miembro del staff de Cuarentena Política. Vamos a estar hablando de 5 noticias, las vamos a presentar y vamos a hacer un comentario de ellas a lo largo del programa. Bienvenida, Tiquita. Adelante. Gracias, Gonzalo. Un gusto. También un gusto saludarte, Mauricio, y a todos los que están siguiendo Cuarentena, este programa. Es un gusto poder compartir con todos ustedes y expresar un poco los criterios que se tienen respecto a lo que ha acontecido durante estos 6 meses. Muchas gracias. Bienvenida, Tiquita. Mauri, Cetita, adelante. Hola, querido Charlo. Hola, Tiquita. Queriendo verte después de meses y bueno, gracias como siempre, al CONADE por la consideración y por abrir este espacio. Sí, efectivamente, un agradecimiento tanto al CONADE a nivel nacional como también a las distintas plataformas que lo conforman. Sin ellas no podríamos estar al tanto y presentar estos temas que son de interés para toda la población. En este programa vamos a hablar, como les comentaba, de 5 temas. Les voy anticipando los 5 temas y a lo largo del programa, en la siguiente hora que vamos a tener, vamos a ir comentándolos. El primer tema que ha sido de revuelo para toda la política nacional durante enero y febrero fue el anuncio de las candidaturas tanto de Juntos, en la que está la presidenta actual, Yanine Áñez, y por el otro lado, el candidato del Movimiento al Socialismo, Arce Catacora, Luis Arce Catacora. Estos dos candidatos han generado muchas noticias y también muchos comentarios respecto a las mismas durante los meses de enero y febrero. Para el mes de marzo, hemos contado con otra noticia que es la que golpeó tanto a nivel mundial, pero que recién llegó a afectarnos directamente, es el tema de la pandemia, por esto del coronavirus, el cual implantó una cuarentena, o ya se empezó a plantar la idea de una cuarentena en marzo, y el debate empezó a fluir en torno al sistema de salud boliviano. Para abril, la noticia que más se tocaba tanto en redes sociales como en los medios de comunicación escrita era el tema de los petardos, tanto en apoyo a Yanine Áñez, en contra de Yanine Áñez, en favor de algún otro candidato, y esta forma de protesta y esta forma de expresión de protesta civil contra la política boliviana. Además de que iba junto con la petición constante de elecciones nacionales, puesto que por el COVID no iban a poder realizarse en mayo y se tenía que postergar la fecha. Para el mes de mayo, el tema que más se trató fue el tema de los respiradores y los análisis estuvieron en torno a lo que es la corrupción en Bolivia. ¿Por qué era importante? Porque después de un cambio de gobierno de 14 años del MAS, los hechos de corrupción seguían existiendo y de manera flagrante. Entonces, esto ocasionaba que hubiera un rechazo rotundo de la sociedad por no solamente algunos partidos, sino por la clase política en general. Y finalmente, para junio, el tema que más se trató fue el conocer que las elecciones nacionales se iban a realizar el 6 de septiembre. Estos son los 5 temas que hemos elegido después de una investigación esta semana sobre qué es lo que ha repercutido más en la opinión pública nacional y vamos a empezar con ellos. El primer tema, como les comentaba, es el tema de las candidaturas de Arce Catacora y Yanine Áñez. Voy a darle la palabra primero a Mauricio Zárate. ¿Tú qué nos puedes comentar de esta noticia? ¿Qué te ha parecido el tema de la candidatura tanto de Luis Arce como de Yanine Áñez? Bueno, gracias por la palabra. A ver, en primer lugar me gustaría hablar de la candidatura de Luis Arce y de David Choquehuanca en el MAS. Creo que no fue
extremadamente sorpresivo. Lo primero en lo que me quiero enfocar es cuáles eran las otras posibilidades. Recuerdo que esto pasó a finales de enero y en esa época se decía demasiado de que Andrónico Rodríguez podía hacer una carta, Eva Copa podría hacer otra carta, y justo ahí se empezó a ver el quiebre que existía en el MAS respecto, entre otras cosas, al ala de la Asamblea Legislativa considerada como institucionalista, ¿no? Donde entre ellas está Eva Copa. Y yo creo que la candidatura del MAS fue simplemente un dedazo desde Buenos Aires. Sencillamente fue un dedazo desde Buenos Aires. Fue decir, sí, yo sé, te había visto que Juan Carlos, sé que éramos amigos, pero me estabas haciendo sombra, entonces te tuve que mandar al cadavérico Alba para que me dejes de hacer sombra, pero ahora te necesitamos. El instrumento político te necesita. Entonces, yo me imagino a Choquehuanca diciendo, bueno, la verdad es que si me quieres de candidato presidencial, estoy para ti, y luego Evo diciendo, sí, es que tú no vas a ser presidente, porque tú me haces sombra, porque te tengo miedo. Voy a poner al señor Luis Arce, que yo sé que no me va a robar la fama, así que él va a ser el presidente. Y yo creo que la decisión, dentro de todo, fue correcta, porque son dos ministros que tienen en cierto modo una perspectiva de lo que viene a ser la buena gestión del MAS, porque al final el MAS solamente se va a agarrar de hemos crecido 4 puntos pico % durante 14 años, somos potencia mundial, y eso es gracias a Luis Arce. Y seguimos siendo un gobierno, un partido popular, porque tenemos a una persona indígena, David Choquehuanca. Ese es el punto positivo de su candidatura. El punto negativo es que yo personalmente me siento insultado porque me pongan a la persona responsable del Fondioc, responsable de yacimientos, responsable de la deuda externa que está creciendo en el país, responsable de los palacios, responsable de todo eso como candidato. O sea, vemos que no teníamos camas de terapia intensiva, y aún me acuerdo cuando no quería darles 500 bolivianos a los discapacitados, y aún así lo ponen de candidato. Me parece que no está mal, pero es un insulto enorme. Respecto a la candidatura de Janine Áñez, definitivamente se debió a presión de distintos partidos. Creo que Demócrata se dio cuenta que después de su terrible derrota, porque más allá del fraude, no creo que le hayan robado demasiados votos a Óscar Ortiz, yo creo que no pasaba del 4%. Yo creo que Demócrata se dijo, si no es ahora, no vamos a tener Senado, o sea, no vamos a tener Asamblea Legislativa durante 5 años. No nos lo podemos permitir. Así que tienes que ir, Janet, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. No creo que ella tampoco se haya hecho muy a la difícil, pero al final sí fue una presión de partidos. Y lo que más me preocupa de esta alianza de partidos es que tenemos alas conservadoras como la UCS, la actual UCS de Víctor Hugo Cárdenas, tenemos alas conservadoras como los demócratas de Santa Cruz, que sí son conservadores, y de la nada llega una persona que lleva 20 años en la alcaldía diciéndonos, yo soy socialdemócrata, soy centroizquierda, me llamo Luis Revilla, y jamás voy a pactar con la ultraderecha ni con el MAS, aunque ya lo había hecho, y ¡pum!, se mete. Entonces volvemos a tener un popurrí, exactamente el mismo popurrí que tuvimos desde el 2014 hasta el 2019. Me parece, para finalizar esta pequeña idea, que es un error enorme la candidatura. Creo que fue un pésimo cálculo político. Creo que tuvo miedo de que nos olvidemos que ella fue muy valiente, porque Janine Áñez fue muy valiente. Tuvo miedo de que nos olvidemos de eso de aquí al 2025, y se dijo, si no es ahora, no va a ser nunca. Y fue un error enorme. Es eso, querido Charlie. Bueno, aquí ya tengo varias ideas, las voy a ir yo trabajando cuando sea mi turno, pero ahora le doy la palabra a Tiquita. ¿Tú qué crees, Tiquita? ¿Cómo te han parecido estas dos candidaturas? Bien, creo que es importante analizar también las fuerzas políticas a las que representaba cada uno. Arce representa 14 años del MAS,
de su gobierno teñido de corrupción, persecución, violencia, autoritarismo, sobre todo incrementado después de las elecciones fraudulentas del 21 de octubre. Entonces, a partir de ello, ¿quién es Áñez? ¿Quién sabía de Áñez para noviembre, diciembre y enero? Pocos conocían su trayectoria en la Asamblea, en el Senado, quien por sucesión constitucional termina siendo presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Y Áñez de alguna manera representaba el orden para el país, porque todos hemos vivido esos meses oscuros llenos de violencia, temor, miedo. Entonces, al representar el orden del país, creo yo que ha capitalizado el interés de muchos bolivianos. Posteriormente, para el 24 de enero, cuando anuncia su candidatura, 10 días después de que ella advirtió que no se iba a postular, ya no solo era el interés de los bolivianos reflejados, sino también se suma y representa a una fuerza política que en las elecciones pasadas no había alcanzado el 5%. A partir de ello, la encuesta que se emite en página 7 por CIES Mori el 2 de enero del 2020 muestra al MAS con el 20.7% y a Janine Áñez con el 15.6%, lo que evidencia que podrían ir ambos a segunda vuelta. La incursión de Janine Áñez o la candidatura quita votos a Mesa, quita votos, quita aliados. Para cuando ella anuncia la alianza con Samuel Doria Medina en Juntos el 30 de enero, sale una encuesta posterior el 16 de febrero, en la que Áñez y Mesa se disputan el tercer lugar. Más allá de creer si esta fuera o no buena idea, tanto de Catacora y de Áñez, creo yo que genera una dinámica política bastante interesante que sobrepasa nuestros criterios de un Estado ideal en el que podríamos encontrar a bolivianos unidos. Es lo que tengo que decir en cuanto a ambas candidaturas. Sí, efectivamente. Y es que, a ver, yo lo ponía así. Cuando salió la candidatura de Arce Catacora y David Choquehuanca, en un grupo en el cual yo estaba inmerso en ese momento, veía comentarios como que ahora sí voy a votar por el MAS, porque a mí me parece que Arce y Choquehuanca sí representan al país, pero ahí hay que ponerse a ver cuidadosamente esto. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de que ha sido una buena o una mala opción optar por Arce Catacora o Choquehuanca, hay que ponerse a analizar cuáles eran las otras fichas a mover. Y si nosotros pensamos en la élite política del MAS, no podemos encontrar una candidatura que nos insulte a nosotros como bolivianos respecto a algún tema, sobre todo el tema de la corrupción que es transversal en el gobierno del MAS y que ahora vamos a verlo en el gobierno también de Áñez. Pero el problema es este. Otra persona fuerte que podría haber tomado riendas de tanto la presidencia o la vicepresidencia es Adriana Salvatierra. Pero ustedes votarían por Adriana Salvatierra. Yo me sentiría insultado porque es una persona que ha servido de una manera sistemática para cumplir ciertas cosas que el MAS ha realizado en el país que han sido totalmente nefastas, sin olvidarnos del caso que tiene su familia de corrupción con el tema de los tractores. Entonces, ¿quién más? Eva Copa, una ala institucionalista. Al principio sí se notaba como una ala institucionalista, pero hay un cambio de actitud completamente brusco que ha sufrido Eva Copa, que te da a entender que se está reorganizando el MAS y que a partir de esta antropofagia política, hasta esta antropofagia partidaria de comerse a sus propias fichas de una manera sistemática por 14 años, ha podido de esta manera ir reacomodándose en lo que es el ala evista y no el ala institucional, porque el ala institucional del MAS existe, eso es verdad, pero lamentablemente es muy pequeña. Sin contar que grandes figuras políticas dentro de la élite del MAS, y no estoy hablando aquí de las bases, estoy hablando de las élites, de quienes han ocupado cargos tanto en diplomacia como cargos en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial,
están metidos, embarrados de muchas maneras con el narcotráfico. Entonces, yo creo que aquí la única forma de que se haga de que renazca el MAS era eliminando a toda su clase política, porque la clase política es la que está ahora viciada de todo esto del narcotráfico, de la corrupción, y finalmente también está viciada del fraude, el fraude que se ha perpetrado el año pasado y que se puede hablar desde un tema de fraude directo o de indicios de nulidad, indicios que vician de nulidad las elecciones del año pasado, pero también podemos hablar de que gracias a los 2/3 que ha obtenido desde el 2014, el MAS ha podido manipular el sistema electoral a manera de beneficiarse como partido. Y ese es el problema que hay. Al final el tema, el tema electoral es bastante amplio, pero esto tiene su origen en los 2/3 de la Asamblea Legislativa, que ese es un problema que nosotros tenemos que evitar, porque claramente una democracia saludable, y lo hemos vivido, no va a ser una democracia que tenga 2/3 en una asamblea, sino una democracia donde haya pluralidad de ideas y donde se puedan debatir y no solamente meterle leyes como rodillo. Entonces, esto con el tema del MAS, yo creo que ningún candidato del MAS podría haber representado de una manera buena a este partido para refundarlo. Todos están metidos por todo lado en corrupción, narcotráfico. Con el tema de Áñez, hay un punto sencillo, y es porque alguien no puede estar a favor de la candidatura de Áñez. Porque hemos tenido muchos años, son como 10 años que nosotros hemos peleado institucionalmente y de manera personal contra el prorroguismo. Ese es un problema fundamental en la política boliviana que ha afectado de una manera constante, no solamente a nivel presidencial, al permitir que Evo Morales pueda ser tantos años y tantas veces candidato, sino que también los mismos funcionarios de la Asamblea Legislativa, como los asambleístas o las personas que han trabajado como suplentes de estos asambleístas, lo han promovido porque también les beneficiaba. Y prueba clara de ello es el hecho de que no hayan renunciado a sus candidaturas el año pasado, Óscar Ortiz, Shirley Franco, etc. Entonces, estamos en un momento muy complicado porque sí hay una crisis de representación política tremenda que puede ser beneficiosa para el MAS, pero también tenemos que pensar que no hay otras alternativas porque la cúpula política que tenemos actualmente ha comido a todas las candidaturas o las nuevas candidaturas y esto ha afectado de gran medida a muchos candidatos jóvenes, a muchos candidatos nuevos, candidatos representantes de pueblos indígenas, representantes de colectivos, sindicatos, etc. Vamos ahora al tema para ir cerrando esto, vamos a pasar al tema de la cuarentena. Y vamos a seguir analizando este tema de este juego de espejos entre el MAS y Juntos a partir del sistema de salud boliviano. Para esto, te doy la palabra, Tiquita. ¿Tú qué piensas de la instauración de la cuarentena, la forma en la que se ha llevado a cabo hasta ahora? ¿Y qué piensas también del sistema de salud de Bolivia? ¿Es eficiente? ¿Qué deficiencias ves o qué eficiencias ves, etcétera? Bien, creo que para abordar el tema de la cuarentena es importante hacer referencia a las condiciones de salud en las que se encuentra el país. No son recientes. Para el 2015, la OMS publica el listado oficial que no se ha modificado hasta ahora, lo he vuelto a revisar, en el que Bolivia ocupa el primer lugar en la puntuación al peor sistema de salud en Sudamérica y el segundo lugar al peor sistema de salud en Latinoamérica, desde el 2015 hasta abril del 2020. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la inversión y la cobertura a salud que siempre ha pregonado el movimiento al socialismo ha sido otro fraude. Prueba de ello, las declaraciones recientes de Arce Catacora, cuando afirma que se han construido un montón de hospitales en el área urbana y rural, y lo han desmentido en Velasco y en Camiri. Recientemente se ha desmentido que haya existido esos hospitales. Por ende, ¿dónde está el dinero? Estamos hablando de otros casos de corrupción que quizá no se han descubierto aún. Estamos en la punta del iceberg y se tiene que profundizar en ello. Por tal, los bolivianos hemos vivido estafados, timados en cuanto al sistema de salud. El problema de los enfermos con cáncer ya son 3, 4 años que no tienen respuesta. Entonces, frente a ello, la pandemia
no solo a Bolivia, sino a todo el mundo, ha exigido tomar medidas sin precedentes, improvisadas, drásticas, duras, a muchos puede que no nos hayan gustado, ha roto con nuestro mecanismo y la rutina a la que estábamos acostumbrados, se han tomado medidas autoritarias porque en algún punto eran necesarias. No estamos tan acostumbrados a respetar las normas y las leyes. Creo que eso es algo que caracteriza al boliviano, lamentablemente. Eso ha generado crisis social, política. Y por otro lado, tenemos a una fuerza política que aprovecha la pandemia, la crisis, para pretender desestabilizar a un Estado que está pataleando con todo lo que puede para hacer frente a la crisis del coronavirus. Entonces, frente a ello, nos encontramos desnudos, nos encontramos huérfanos. Francamente, no tengo una visión con esperanza al futuro. Recientemente el jefe de epidemiología indica que en agosto y septiembre será el pico más alto. Yo creería en ello por las proyecciones que hace la OMS también en México, que nos lleva 3 meses de delantera, por así decirlo. Entonces creo que nos encontramos en condiciones tristes, deplorables, lamentables, donde tiene que ver también con la cultura que tenemos y la indisciplina a la que estamos acostumbrados. ¿Es culpa del gobierno? Es culpa del gobierno, puede ser de este, es del otro gobierno, quienes por 14 años no han prestado atención a la salud y eso es evidente. Tiene que ver con nosotros y nuestra falta de responsabilidad también. Sí, efectivamente. Mauri, adelante. Súper. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Chiquita. Todo. A ver, Bolivia no fue de los últimos países, si no me equivoco, fue uno de los primeros países en entrar en cuarentena, fue de los primeros países en empezar a aplicar cierto tipo de medidas. Sigue muy lejos, también demostrando que no tenemos institucionalidad. Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia de Jaime Áñez, explicaba que cuando empezaba el brote en Italia y en España, un amigo suyo de Harvard le mandó un informe sobre medidas que podían tomar y él se la compartió a la presidenta y entonces la presidenta tomó las medidas adecuadas de manera pronta. Y eso es parcialmente cierto. Personalmente no creo que se hayan tomado tan malas medidas. Creo que hay que tomar en cuenta que somos un país que tiene más canchas que hospitales, más canchas de primer nivel que hospitales de primer nivel, y así es muy difícil. Hace unas semanas, no, hace unos meses discutía con Adolfo Mendoza del MAS y me decía, no es culpa del contexto histórico, no hay que considerar el contexto histórico, hay que considerar lo que está haciendo ahora mismo Yanine Áñez. No se puede echar la culpa al contexto histórico que ha habido en los últimos 14 años. Adriana Salvatierra también me respondía muy amablemente, que son dos personas que yo creo que sí responden en el MAS. Me decía, pero ¿por qué solo 14 años? Bolivia no se fundó hace 14 años. Y es cierto, pero también es cierto que incluso Boni, un presidente al que le pueden echar todo el lodo del mundo, creó el SUMI. Tenemos un hospital materno infantil en Miraflores, que es de los mejores de Bolivia, y yo no sé, y estoy en realidad casi seguro que fuera de un hospital que se creó en Santa Cruz, que se construyó en Santa Cruz, no existe uno mejor que el SUMI en La Paz después de 14 años del MAS y después de 20 años de la alcaldía, también hay que decirlo. Yo creo que sí se tomaron las medidas, como decía Tiquita, es muy difícil con un pueblo boliviano que no le gustan las leyes, con un pueblo boliviano que sencillamente no le gusta obedecer, que las medidas que se apliquen sean necesariamente las correctas. Y como un pequeño último comentario respecto a lo que viene a ser la cuarentena, es demasiado difícil en una economía informal del 70 y pico por ciento, y no digo 80 solamente a modo de no equivocarme, del 70 y pico por ciento, decirles a las personas quédense en sus casas y no hagan nada durante 2 meses o 3 meses. No lo hacen por desobediencia, no lo hacen o sea, no es que salen y violan la cuarentena por desobediencia, o por ignorancia, o porque son masistas, o porque
una gran parte de ellos lo hacen porque no quieren morir de hambre. Y creo que además de la salud hay que considerar el tema empleo formal. Hay que considerar el tema de cuánta gente vive al día y cuánto se ha expandido todo esto. Eso quería, Charles. Ujú. Sí, y también creo que es importante que pongamos en tela de juicio, no solamente nosotros aquí en esta mesa de debate, sino ustedes que nos están viendo, que se pongan a pensar en esto en esto que voy a decir. Hay un problema, no solamente es el hecho de la falta de implementación en el sistema de salud desde hace 14 años o desde hace 7 meses, 8 meses que estamos con la actual presidenta Áñez, sino es el problema de eh, la poca capacidad institucional de realizar obras pensando, de realizar obras de una manera lógica. ¿Por qué lo digo esto? Voy a empezar, y ahora estaba leyendo los comentarios que nos están dando nuestros espectadores, es que el problema que estamos viendo a nivel de país es que si bien hayamos o no hayamos aplicado un presupuesto para construir hospitales, para implementar ítems médicos, etcétera, es que no sabemos cómo hacerlo, entonces derrochamos el dinero. Una prueba de esto es que en el gobierno de Evo Morales se han construido unos cuantos hospitales que ahora sirven de elefantes blancos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú o sea, al armar el proyecto de construir un hospital, pongas o destines todo el presupuesto para armar la infraestructura y no para dar ítems para que los médicos puedan trabajar ahí, no equipar el hospital o aplicar el hecho de construir cualquier tipo de infraestructura, como por ejemplo un estadio que tiene capacidad para 30,000 personas y que alrededor solamente hay poblados que juntos llegan a 5,000 personas. O sea, no tiene lógica, ¿no? Y esto se vincula a casos de corrupción eh, y no es un tema del MAS. O sea, lamentablemente nosotros creíamos que era un tema del MAS. Decíamos, estas personas en el gobierno manipulan manipulan nuestros impuestos, manipulan todo lo que va a ser el presupuesto estatal destinado a salud de una manera ignorante. Y no es así. Por ejemplo, en el gobierno de Yanine Áñez, estaba viendo que la presidenta decía que se han sacado un montón de ítems, han abierto un montón de ítems para el sector de salud. Veía que algunas personas del gobierno decían, hemos abierto ítems no sé, no recuerdo ahora los números, digamos, para 100 intensivistas. Perfecto, para 100 intensivistas. La pregunta aquí es, ¿hay tantos intensivistas en Bolivia? No, no lo hay. En Bolivia, si soy bueno con los números y soy bondadoso al dar estas cifras, no tenemos más de 15 intensivistas en todo Bolivia. No estoy hablando solo de La Paz. Entonces, ¿de qué te sirve tener ítems para ciertas especialidades cuando no tenemos profesionales en esas especialidades? Es un problema muy grande. Y también está relacionado al hecho de que en los últimos años ha habido una migración masiva de estos médicos bolivianos a diferentes países, entre ellos España, sobre todo he visto que se han ido a Chile, porque ahí han encontrado mejores oportunidades laborales que acá. Porque aquí estamos hablando de que por un ítem se peleaban, ¿cuántos? 300, 400 médicos. Y no había trabajo. Tenían que abocarse al sector de salud privado. Y el sector de salud privado ahora está muy mal visto porque la gente cree que estas personas lucran con la vida y la muerte. Pero ¿qué hacemos? O sea, yo como médico, ¿qué hago? No tengo ítems para trabajar en el sector público, me tengo que ir al sector privado y a veces ni siquiera hay en el sector privado. Entonces, además de lo que decía Tiquita y lo que decía Mauricio de que tenemos un deficiente sistema de salud, por distintas razones, ya sean temas de corrupción o de no implementación, o que simplemente a los gobiernos no les da la gana de aplicar sus presupuestos o ampliar los presupuestos al sector de salud, es que la poca plata que destinamos la usamos mal. La hemos usado mal en el gobierno de Morales, la estamos usando mal en el gobierno de Áñez.
nos están demostrando que lamentablemente los gobiernos no lo saben. ¿Por qué? Porque no le hacen caso a las autoridades científicas y a las autoridades técnicas. No les hacen caso a los médicos, no les hacen caso a las enfermeras. Ellos prefieren hacerle caso a sus asesores políticos, los cuales no tienen una idea clara de cómo es un sistema de salud, porque viven en una burbuja política, viven en una élite, ellos viven en otro lado. Entonces, ese es un problema muy grande. Estamos de vuelta en cuarentena política. Estamos hablando sobre 5 noticias, un recuento de 5 noticias que han afectado estos 6 meses del 2020 a nivel político en Bolivia. En el primer bloque, en el primer video, el cual ustedes van a poder verlo en la página del CONADE, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, van a poder ver nuestra charla sobre las candidaturas de Arce y Áñez en enero y febrero, la cuarentena, la implementación de la cuarentena y el sistema de salud boliviano en marzo. Retomamos nuestra pequeña charla y en este momento le voy a hacer una pregunta al público. ¿Usted qué opina de la candidatura de Áñez, específicamente de la de Áñez? ¿Le parece que es positivo, negativo? Queremos escucharlos, queremos leerlos, así que pueden dejar sus comentarios en la casilla del buzón de comentarios en Facebook, ¿sí? Continuamos entonces. Vamos a abordar el tercer tema. En abril, muchos de los periódicos y de los medios de comunicación a nivel nacional hablaban de este fenómeno de los petardazos, ¿no? De ir en las noches cada domingo, encender tu petardo y hacer sonar petardos en las distintas ciudades de Bolivia con el fin de mostrar una especie de protesta política. El problema era que esta protesta no estaba muy clara porque habían grupos que apoyaban a Luis Arce, habían grupos que apoyaban a Yanine Áñez, habían grupos que no apoyaban a ninguno, sino que repudiaban estas dos personas o estas dos candidaturas, si quieren ponerlo así, y se volvió todo un quilombo terrible. Fue así que tú escuchabas petardos y no sabías por qué estabas escuchando petardos, y se empezó a manejar mucho este tema de la protesta, sobre todo en torno a la petición de elecciones. En este momento, muchas personas exigían elecciones porque las del 3 de mayo estaban en peligro por este tema del COVID. Voy a empezar en este bloque con Mauricio Zárate, con Z, por favor. ¿Qué nos puedes decir de este fenómeno? ¿Qué opiniones tienes? Súper. Esto ya lo voy a hacer tratando de quitarme un poco el tema partidario, el tema antipartidario. Muy honestamente, me pareció una buena estrategia política partidaria además. Fuera de que es un bochorno, ¿no? Pero me pareció una excelente estrategia política. Mostrabas fuerza, demostrabas que ese más que parecía casi acabado y que debería de estar casi acabado por el fraude, estaba todo menos acabado. Que existían corrientes que seguían apoyando a Evo Morales y al MAS. Sopocachi sencillamente era una locura de los petardos. Obviamente nada comparado con lo de noviembre, pero me pareció políticamente una de las pocas campañas electorales del MAS austeras y relativamente bien realizadas. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente era una desconsideración terrible, ¿no es cierto? Era un punto en el que estábamos, había gente que estaba preocupada por morir de hambre y soltaban petardos, o sea, literalmente es hacer política partidaria en el peor momento posible, el momento más desconsiderado. Y en ese sentido, hay algo muy curioso de lo que habla Zabaleta, que es que el Estado político boliviano nunca ha llegado a desarrollarse a partir de la sociedad civil. Y ahí podíamos ver, en cierto modo, a la burguesía, a la nueva burguesía masista, apoderarse, si quieres, del espacio político. Sencillamente con cacerolazos y petardos. Parecía que la sociedad civil sí tenía, o sí tiene a alguien. Pero como tú decías, de la nada, y de manera muy inteligente, la oposición empezó a decir son petardos a favor de Áñez, en contra de elecciones, en contra del MAS.
Y curiosamente, y me lo dijeron gente incluso del MAS, inmediatamente empezó a explotar eso, la idea de que eran también petardos contra el MAS, y empezó a sonar más, ¿te das cuenta? El ruido era mayor, habían más petardos, habían más cacerolazos, la gente salía y decía, Bolivia dijo no. Entonces, fue un quiebre muy inteligente. No sé si, ni siquiera sé si de la oposición, hasta me atrevería a decir que la oposición no es tan inteligente como para eso, y que fue la sociedad civil que se dijo, ¿sabes qué? Voy a salir, voy a hacer lo mismo que hice en noviembre y en diciembre. Y fue muy interesante, fue un quiebre para mí muy bueno, pero que lamentablemente de a poco se fue desinflando desde el punto de vista de la sociedad civil, y que además sí tenían la obligación de hacerlo, entonces lo siguieron haciendo. Solo eso al respecto que echar. Perfecto. Tiquita, adelante. ¿Qué opiniones tienes sobre este tema de los petardos y el pedido de elecciones en abril? Bien, gracias. Coincido en algunos aspectos con Mauricio. Por otro lado, creo que se ha evidenciado la incertidumbre en la que vivimos, porque por lo menos en La Paz no se conocía el motivo de aquellos petardazos. Y esto tiene que ir relacionado con las fake news y el proceso de desinformación que se ha estado viviendo. Compartir imágenes, compartir audios y al final no saber por qué estás protestando, que claro, tienes tu libre derecho a la protesta. Sin embargo, en Potosí, que es donde me encuentro, no se han sentido los petardos. Y hago un paréntesis. Creo que tiene que ver también con mostrar esa aparente fuerza y presencia. Porque obviamente en una marcha tú vas, gritas, estás con tu silbato y puedes ver si son 100, 200 o 1000. Con los petardos, estando en cuarentena, no sabes si es una persona a la que hace reventar los 20 petardos, ¿no? Recuerdo una anécdota que nos contaban en mi carrera para la Segunda Guerra Mundial, cuando anunciaban que iban a pasar más de 20,000 soldados haciendo guardia a una plaza, y en realidad no superaban los 500 o 1000, que dieron 20 vueltas la plaza, ¿no? Y la gente, como no salía de sus casas, creía que eran 20,000. Algo similar pasó en noviembre, cuando nos anunciaron que iban a bajar 20,000 o 30,000 personas haciendo guerra civil, diciendo guerra civil, y que iban a amenazar y matar a toda la gente en el centro paceño. No llegaron siquiera a Villa Fátima o al centro más de 10, 20 o 100. Creo que es el mismo fenómeno que se ha vivido en cuanto a los petardazos, al margen de la manifestación por cual fuere el motivo. Creo que ha tenido que ver con esta necesidad de aparentar tener fuerza. No niego que el MAS todavía tiene fuerza, tiene apoyo, tiene gente, las encuestas evidencian ello. Sin embargo, también creo que todavía son los pataleos que quieren mostrar a toda costa que son más. Por otro lado, en Potosí no se han sentido estos petardazos en absoluto. Sin embargo, un fenómeno muy interesante que se ha vivido, no en abril, sino en mayo, que me encantaría resaltar, es la movilización y marcha que ha habido entre el 20 y el 25 de mayo en Yayagua y Uncía. Han empezado a destrozar los pequeños puestos de salud, los centros de desinfección, han empezado a amedrentar a alcaldes, a comunidades, a ayllus, exigiendo elecciones también. ¿Qué es lo que ha pasado? Si el 25 se ha desarrollado esta marcha, según muestra en página 7, El Deber, para el 7 de junio los casos de coronavirus habían subido de 10 a 88, superando al municipio de Potosí. ¿Esto qué indica? Que evidentemente estas manifestaciones donde hay concentración y afluencia de personas, tienen pues como consecuencia el contagio de COVID, y veremos si hay estudios que puedan demostrar lo contrario. Es como 3 doritos después de hacer estos pedidos masivos pidiendo elecciones en este lado del país, se han tenido consecuencias lamentables. Y bueno, hemos visto ello también en el trópico, hemos visto ello en Santa Cruz, hemos visto ello en La Paz. Entonces, esto me hace reflexionar y pensar, al margen de los petardos como libertad de expresión, que es el uso de nuestro derecho constitucional, ¿realmente las elecciones mejorarán la situación actual del país si es que desglosamos petardos y pedida de elecciones? Es una pregunta abierta que la dejo para los que nos están viendo.
Y yo voy a retomar esa pregunta y la voy a reforzar. Y una vez más se la digo a usted que nos está escuchando, nos está viendo por Facebook Live. ¿Realmente las elecciones son la salida a los problemas que tenemos en el país? Hablamos de corrupción, hablamos de desinstitucionalización del Estado, estamos hablando de fraude, estamos hablando de un deprimente sistema de salud. Estamos hablando de narcotráfico, por supuesto. Entonces, ¿es realmente la salida a las elecciones? Y es que yo creo que aquí es algo bien importante. Voy primero por este lado del pedido de las elecciones, que lo vamos a profundizar en la última parte de este programa, pero la pregunta que hace Tiquita me parece que es fundamental y es repensar cuáles son nuestros mecanismos para desarrollarnos tanto política como socialmente, ¿no? Yo veo que muchas personas que se han pronunciado abiertamente contra Evo Morales en el año pasado, en octubre y noviembre, porque estaban molestos debido a un proceso electoral fallido del 2019 y un proceso electoral negado el 2016, que es el referéndum, siguen pidiendo elecciones. Y claramente, si nosotros revisamos la historia inmediata de Bolivia, estas no sirven. Y pongo como argumento estos tres ejemplos. 21 de febrero de 2016, hemos llevado adelante un referéndum en el cual se nos ha pedido que votemos sobre un tema determinado y no se ha respetado el resultado de ese referéndum. Segundo, las elecciones de diciembre del 2017, las elecciones judiciales, en donde ha habido una abstinencia al voto mayoritaria y hemos tenido candidatos que han ganado con votaciones mínimas del 1%, del 2%, etc. Entonces, vamos al tercer punto que creo que no merece mayor explicación, el fraude electoral de octubre del año pasado. Y ya tenemos tres procesos, los últimos tres procesos electorales a los cuales hemos ido, nos han fallado. La democracia representada solamente en este tema electoral es la salida, o es que también hay que repensar la democracia como el continuo actuar, el continuo fiscalizar a los políticos, a los funcionarios públicos. Y eso es algo que Bolivia se niega a hacer. Entonces, ustedes que nos ven, también piensen y digan si ustedes y las personas allegadas a ustedes, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, están también comprometidos realmente con la democracia. Y la democracia no de ir a elecciones cada 4 años, sino la democracia de actuar de una manera democrática día a día, fiscalizando, preocupándose, etcétera. Y por otro lado, con esto concluyo la idea, el tema de la protesta es legítima, pero aquí hay que ponerse una pregunta bien interesante. Todas estas protestas que existen en Bolivia, de todas las que hay algunas que son pacíficas, efectivamente, y hay otras que son muy violentas, como las que mencionaba Tiquita en Yayagua, en el norte de Potosí, donde hay destrucción de centros de salud que ahorita son fundamentales, hay destrucción de material, hay destrucción de infraestructura que ahorita nos sirve para luchar, son nuestras herramientas, son nuestras armas para luchar contra el coronavirus. Hay destrucción de distintos elementos de orden público en Caracara. Vamos a hacer un recuento, ahora que está de moda hablar, todavía sigue de moda hablar de Sencata. No solamente el hecho concreto de Sencata el año pasado, sino de diferentes sucesos entre el 10 de noviembre en adelante, que es la renuncia de Evo Morales. Todas las protestas sumamente violentas, no voy a generalizar, la mayoría de las protestas sumamente violentas responden a una consigna partidaria. Y ese es el problema. Entonces, es que hay que analizar esto de una forma, ¿no? Los violentos, en su mayoría, no en su totalidad, están siendo personas militantes o que se les ha comprado, pero de un partido, responden a un partido. Y esto es algo
grave. Esto es algo sumamente grave que demuestra cuál es el interés de un partido político en concreto respecto al tema de la salud. Finalmente, a mí me causa gracia, la anterior vez hablaba con unas personas que son miembros del MAS y me daban este argumento, me decían, no, es que Bolivia, como decía Z, Bolivia no ha nacido hace 14 años. Bolivia tiene muchos más años. Bolivia nació en 1825. Perfecto. Pero durante 14 años ustedes les han enseñado a los niños que Bolivia empezaba con Evo Morales. Y eso no se puede negar. Toda la consigna discursiva y partidaria que ustedes han llevado durante 14 años ha sido de eliminar el pasado de Bolivia, siempre y cuando no les sea beneficioso para su consigna, de diferentes consignas. No voy a entrar en detalle ahí, pero ustedes les han enseñado a las nuevas generaciones de que Bolivia empieza y termina con Evo Morales. Y la población les ha demostrado a estos niños que no termina con Evo Morales. Entonces, no es un argumento ahora válido que ustedes vengan a decirnos, no pueden echarle la culpa a los 14 años del MAS. Yo, como una persona que tiene ya casi 30 años, he crecido con el discurso de que Bolivia empieza con Evo Morales. Entonces, es absurdo que ahora nos quieran cambiar el discurso y justificar acciones de esta medida. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y en esto les lanzo una pregunta más a nuestros espectadores. ¿Ustedes creen que el sistema de salud ha sido reforzado en estos últimos 6 meses? Estamos hablando desde enero del 2020. ¿Qué elementos han visto ustedes que se hayan reforzado dentro del sistema de salud? Puesto que nuestro siguiente tema va a ser el tema de los respiradores y la corrupción, que ha sido el tema más hablado en el mes de mayo. Para esto voy a darle la palabra a Tiquita. Tiquita, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué opiniones tienes respecto al tema de la corrupción en Bolivia? Específicamente, estamos utilizando de excusa el caso de los respiradores, donde ya Marcelo Navajas, por ejemplo, ha estado procesado junto a un montón de gente que era parte del Ministerio de Salud. Adelante, Tiquita. Bien, gracias. Parece que Bolivia ha naturalizado la corrupción en las esferas de poder. Tenemos el caso de YPFB, tenemos el Fondioc con 182 millones desfalcados, las barcazas chinas que jamás vimos con más de 30 millones, tenemos el famoso software que nos falló, y recién salió la noticia, con 14 millones de desfalco. Y específicamente en el caso de respiradores, que nos muestra que la corrupción no distingue partidos políticos ni gobiernos. De 4 millones de desfalco también, creo que principalmente todo acto de corrupción debe condenarse, se debe llegar a instancias de justicia, y hay que recordar que esto está muy relacionado con la viveza criolla en nuestra cultura. Por otro lado, lamento, como todos los bolivianos, que estos actos de intereses tengan graves consecuencias sociales, políticas y en este preciso momento sanitarias. Porque con los informes de España y de estas empresas que han vendido los respiradores, se han dicho que estos no eran aptos y no eran funcionales para lo que se requería en el país para hacer frente a la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que lamentablemente, específicamente, este caso, respiradores, está costándonos vidas, nos está costando pérdidas de familiares. Quizás si se hubiesen hecho las adquisiciones de manera correcta, con fiscalizaciones adecuadas de todos los implicados, sean del lado que sean, ahorita estuviésemos salvando vidas y no lamentando tantas pérdidas. Creo que eso es lo que quiero decir al respecto. Efectivamente, este tema de los respiradores ha sido bastante deprimente para la política boliviana y para la población boliviana. ¿Tú qué nos puedes decir, Zeta? A ver, tengo varias cosas que decirles a los dos, pero lo voy a decir en un momento más político. Ahora, enfocándome solamente en el tema de los respiradores. Cuando llegaron, el 16 de mayo, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva dijo, gracias, pero por si acaso no nos sirve, básicamente. No cumple ni siquiera el 10%
de las especificaciones de la OMS. Pero gracias. Y hasta ahí todo mal, ¿no es cierto? Ya son respiradores que no sirven. Después sale el tema de que costaron prácticamente el doble de lo que tenían que costar. Es decir, que había un sobreprecio. Había un negociado y había sobreprecio. Entonces, primero, hicieron todo mal respecto a qué respiradores comprar. En segundo lugar, hicieron todo mal respecto al tema del respecto al precio. Es simplemente una licitación. Y ya para terminar todo, pero esto ya es ligeramente más especulativo, decidieron taparse los ojos y decir quién es el culpable. Yo no digo que el ministro Navajas sea inocente, porque evidentemente no tengo ninguna prueba, pero cuando ves un poco, como ustedes saben, yo tengo yo tengo la maldición de ser abogado. Cuando lees un poquito la investigación, te das cuenta que ya, es verdad. Del mismo modo que Luis Arce debería estar en la cárcel por el fondio porque era el ministro y firmó, Navajas tiene cierto tipo de responsabilidad, pero no fue su culpa. Y aún así lo metieron preso. Entonces, lo peor del tema de los respiradores, evidentemente, es que se jugó con la salud del pueblo boliviano. Pero en línea con esto, hubo tres aspectos que hay que considerar. Consiguieron respiradores que no sirven, hubo sobreprecio y no están los responsables en la cárcel. Están algunos responsables, como cuando pasó lo de Llanes y decidieron meter preso al chofer, más o menos parecido. Decidieron meter ya a alguien más poderoso, totalmente cierto, pero no a los responsables. Y vivir en impunidad, vivir sin salud y que te engañen con los precios, ya es muy mala suerte. Yo no creo que tengamos el gobierno que merezcamos, porque no creo que merezcamos esto. Pero con eso estamos, querido Charlie. Sí, efectivamente. No puedes tú como funcionario público, como ministro, como asesor, como viceministro, como lo que tú quieras. Si tú estás en función pública y estás en un tema tan delicado, sobre todo a un nivel sensible, no puedes cometer actos de corrupción con esto. ¿Cómo te puedes aprovechar de una situación tan grave para embolsillarte dinero del Estado? Es que creo que esto nos indigna más porque yo, como les decía en el anterior bloque, yo he crecido con el gobierno del MAS. Y durante todo ese tiempo yo veía caso tras caso de corrupción, tras caso de corrupción. Y lo que yo estoy viendo aquí es una vuelta atrás en el tiempo. Cuando hubo los casos de corrupción en YPFB y se lo mandó a Santos Ramírez a la cárcel. Y estaba la consigna del caiga quien caiga. Lo mismo está pasando acá. Caiga quien caiga y bueno, metemos a la cárcel a una persona simbólica para mostrar que estamos luchando contra la corrupción cuando en realidad la estamos tapando. Y en esto me gustaría también mencionar el tema que hemos tenido hace unos 2, 3 programas con Danilo Romano, ¿no? El ex viceministro de Políticas Comunicacionales, que ha denunciado abiertamente el tema de extorsión, que estaba ligado a un tema de corrupción. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema que tenemos realmente como país? Creo que es la clase política. Tenemos que refundar la clase política. Ya no solamente es cuestión de refundar un partido como el MAS o refundar un partido como Juntos o directamente acabarlos, quitarles la personería o no permitirles que participen más o hacerles voto castigo. Es refundar a todas estas personas que están llevando adelante actos de corrupción en momentos tan críticos. Y ahora estoy leyendo a Charlie Arturo Amaral Becerra que dice, el problema es que no estamos colocando a profesionales en los puestos. Y es claramente esto. Durante 14 años hemos visto que ha habido nepotismo dentro de la distribución de puestos de gobierno, perdón, de puestos de trabajo en el Estado. Y después de noviembre uno espera que hayan cambios sustanciales, porque después de tantos muertos,
los muertos de Montero, los muertos de Sencata, los muertos de Sacaba, si no me equivoco. Después de tanto conflicto, después de tanto miedo, uno esperaría que la persona que tome la batuta sea pues diferente. Y no, lamentablemente seguimos en nepotismo, seguimos en corrupción, seguimos con las mismas prácticas de utilizar estas lagunas en la Constitución para repostularme o postularme como candidata cuando no debería. Tenemos estas cosas que no podemos superar. Pero también tenemos una población que está quieta, está pasible, no quiere salir. Bueno, este contexto histórico no te lo permite. Pero tenemos una población sumamente dócil. Entonces, creo que es necesario, como dice también TEF-CM, que podamos capitalizar mejor lo que hemos tratado de conseguir en noviembre, porque en noviembre no era un problema de quitar de gobierno, como se lo ha puesto en la opinión pública internacional, sobre todo en Argentina, quitar del gobierno a un indígena. A Evo Morales no lo hemos votado por indígena, lo hemos votado por corrupto, lo hemos votado por narcotraficante, porque toda la cúpula que tenía él estaba metida y sumida en el narcotráfico, porque estaba violando la Constitución, porque él creía que tenía el poder de sobrepasar el Estado de Derecho. Entonces, eso es importante y no podemos permitir que también Áñez haga eso. No se puede pensar así. Entonces, tenemos que refundar la clase política y tenemos que estar en una actitud constante de vigilar a estas personas. Porque si metemos y cambiamos a toda la clase política y metemos a nuevos actores y los actores siguen haciendo lo mismo y nosotros nos quedamos apacibles, seguimos en lo mismo. El problema entonces ya lo hemos visualizado. Pero depende de la voluntad política de cada ciudadano de gestionar, de fiscalizar y de proponer. Vamos a irnos con el último tema. Este último tema, y con esto ya vamos a ir cerrando nuestra transmisión, es el siguiente. Este es el tema que más ha sonado en junio. La fecha de las elecciones para el 6 de septiembre del 2020. Antes de pasar a este tema, estaba leyendo otro comentario de Charlie Arturo que decía si era realmente necesario analizar este tema del petardazo. Si bien es una excusa para analizar este tema de la representación política y del pedido de elecciones, el petardazo ha tenido su connotación política bastante plasmada, sobre todo en medios de comunicación escrita. Los medios de comunicación le han dado mucha pantalla y en base a la metodología de investigación que hemos realizado para sacar estos 5 temas, este entraba en uno de ellos, ¿no? Entonces es por eso que lo hemos comentado. Bueno, vámonos ahora con el 5.º tema, como les comentaba, la fecha de las elecciones que se ha puesto para el 6 de septiembre. Esto ha generado un montón de debate. De hecho, en Cuarentena Política, si ustedes quieren ver los programas anteriores, ya hemos debatido con diferentes personas sobre estos temas de elecciones, pero pues nosotros vamos a hacer ahora aquí un recuento y un análisis rápido de las mismas. Voy a empezar, por favor, con Tiquita. ¿Qué te parece este tema de las elecciones? Gracias. Me gustaría hacer referencia a las elecciones en Francia, que se han realizado por 2 veces ya en tiempo de pandemia, para elegir a un gobernador. Por otro lado, se realizarán las elecciones en República Dominicana este 5 de julio, igual en tiempos de pandemia. Tenemos 2 realidades diferentes. Aún así, en Francia se ha suprimido el voto virtual o por correo por temor al fraude. En República Dominicana hay bastantes quejas por cómo se está llevando a cabo, bueno, por cómo se ha llevado a cabo la campaña electoral. Ciudadanos indisciplinados, bastante aglomeración de personas, y esto obviamente con consecuencias graves al incremento de contagios de COVID-19. Al respecto, creo que nos toca ver qué nos espera para las elecciones y qué cultura política y social tenemos nosotros. Hablemos un poquito del contexto. Tenemos hospitales colapsados, tenemos incremento de casos de COVID, tenemos un padrón electoral inflado, tenemos deficiencia en el uso de las tecnologías de información y comunicación.
Y bajo estas condiciones, ¿qué consecuencias tendrá realizar las elecciones el 6 de septiembre? ¿Y qué implicancias? ¿Nosotros estamos dispuestos a asumir estas consecuencias de las elecciones? ¿Creemos que las elecciones solucionarán algo? Creo que más que respuestas y opiniones, tengo bastantes preguntas al respecto. Como todos, en realidad, y es que retomamos la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Las elecciones realmente cambiarán algo aquí en Bolivia? Voy contigo, Zeta. Ya, ahora sí, me voy a estar contigo. No tienes casi 30. A ver, yendo al punto menos importante. Es que las elecciones sí han servido. O sea, el cine el 21 de febrero no se lo sacaba el Evo. Así de sencillo. Gran parte fue por el fraude, sí, pero sin 21 de febrero no hubiera habido noviembre. Y aún me acuerdo, en el tema de las elecciones judiciales no tengo defensa, y sin el fraude no nos hubiéramos dado cuenta lo importante que es el voto. Obviamente no es que lo dijiste tan así, ¿no? Pero sí quiero creer que todos los procesos electorales, incluso los más fraudulentos, y los más inútiles y los más fútiles, nos han ayudado a construir una conciencia de el voto sí sirve. A partir de eso, yo creo, el MAS tiene demasiados motivos para querer ir a elecciones. En primer lugar, su bronca hacia los bolivianos. No le importa que los bolivianos pongan en peligro su vida, no le importa nada. Saben que va a haber un absentismo interesante, saben que ahora mismo Áñez está mal, ahora es cuando hay que ir a votar. Consecuencias de vida, así es la vida. No se puede hacer una omelette sin romper huevos, así que vamos a elecciones. Pero, curiosamente, yo creo que el 6 de septiembre no necesariamente va a ser una fecha con un montón de ausentismo y no necesariamente va a ser una fecha que nos va a provocar miles de decenas de muertos. Creo que el Tribunal Electoral va a ser consciente. Creo que va a darse cuenta de que tiene en sus manos una responsabilidad sumamente importante, que es volver a tener credibilidad. Y no es gente a la que no le importe o le importe un rábano su reputación. Por lo tanto, yo creo que si bien fue por presión de la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, en cierto modo sí decidieron la fecha a partir de vamos a poder y va a ser lo mejor. Sin embargo, yo creo, y con esto termino, yo creo que tienen un pequeño as bajo la manga, que es, si el 6 de agosto no hay condiciones, suspendemos un mes. Y espero que así sea, es decir, espero que tengan ese as bajo la manga. No tener miedo de seguir suspendiendo. ¿Tienen que haber elecciones pronto? Sí, pero con la menor cantidad de peligro posible. Eso, querido Charlie. Sí, y bueno, yo ya voy a concluir con esto, es muy cortito. Yo el 2016 realicé un estudio lo realicé cuando era estudiante en la Universidad Católica sobre el tema de la cultura política. Y en la investigación me topaba con algo muy interesante. En un libro que escribió, que en realidad lo trabajó José Luis Exeni con un grupo de investigadores el 2004, cuando todavía esto era una Corte Nacional Electoral, sacaron un estudio sobre cultura política y en donde hacían una pregunta súper interesante. Decían, ¿usted cree que la manera de solucionar un tema conflictivo es dialogando? Y en esta respuesta, el 80 y pico por ciento, 70 y pico por ciento, no recuerdo muy bien, decía que no, que dialogar no es una opción. A la siguiente página veíamos la misma pregunta, pero cambiaba en esto. Decía, ¿la violencia es la respuesta? Y el 80, 90% decía, no, no lo es. Entonces aquí se hacía una pregunta analítica. Es decir, entonces para el boliviano, ¿cuál es la solución a los problemas? Son los juegos de suma cero. Son las elecciones. Lamentablemente nuestra cultura política es electoralista. Y es que pensamos en corto plazo. Creemos que
las elecciones nos van a dar un gobierno legítimo, cuando no es verdad, porque las elecciones el 2014, que ahora también están en ojo de la tormenta por temas de fraude, no le han dado tanta legitimidad a Evo Morales. Las elecciones, por ejemplo, de octubre del año pasado, los resultados votaban a un Evo Morales ganador, pero no legítimo. Y después cae todo este tema del fraude y los indicios de que habían viciado de nulidad las elecciones. Entonces, refuerzo, ¿no? ¿Realmente las elecciones son una salida? No lo creo. Bueno, con esto ya hemos concluido nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido reflexionar sobre estos temas. Le doy un especial saludo a Tiquita Guara, que nos ha acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto tenerte. Igual manera a Mauricio Zárate, quien es miembro de Cuarentena Política, y junto con él, Danilo, Hernán y Einar, hemos desarrollado todo este programa que tratamos de llevarlo adelante justamente para que reflexionemos sobre temas políticos desde las personas que pues quieren compartir sus ideas, conversar con las personas que nos comentan en comentarios, en el buzón de comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, nada, despedida, Tiquita, muchas gracias por tenerte aquí, por aceptar la invitación y bueno, esperemos que nos podamos ver muy pronto. Gracias, Gonzalo, gracias, Mauricio. Quiero cerrar con algo cortito. Al parecer, estas son las consecuencias de no querer involucrarnos en política. Recuerdo a mis hermanos mayores, amigos igual mayores, y también gente de mi generación que decía, no, no me voy a meter en la política, porque la política es para ladrones, para corruptos. Somos una sociedad tan decepcionados de la clase y el manejo político que hemos preferido evitar incursionar en ella. Aquí las consecuencias. Tenemos gente en el poder que no nos representa, que nos roba, que juega con nuestra vida, con nuestros impuestos, pero tampoco queremos hacer algo al respecto. Así que creo que es momento de repensar ello. Y sí, bueno, queremos tener un mejor país, a trabajar en eso y no solo criticar desde nuestro cómodo sofá. Un gusto compartir con ustedes, un saludo a todos los que nos están viendo y hasta otro encuentro. Muchas gracias, Tiquita. Adelante, Zeta. No, solamente agradecer por el espacio, como siempre, y qué buena onda, qué buena onda hablar con cracks como ustedes dos. Es muy refrescante. Muchas gracias, ¿no? Ha sido para nosotros un placer también compartir con las personas que nos han estado escribiendo, las hemos leído, les mandamos un saludo y bueno, un agradecimiento especial nuevamente a las plataformas que conforman el CONADE. Sin ellas no podremos realizar estos debates, estas charlas sobre la coyuntura política actual. Nos vemos el siguiente domingo en otro programa de Cuarentena Política y posiblemente este miércoles con un programa especial sobre el dióxido de cloro. Nos vemos, cuídense.